¿Qué tal, Oscar? Es una gran satisfacción estar contigo compartiendo nuestros 44 años de fundación de nuestro grupo literario, el cual tú eres fundador. Y a través de esta entrevista queremos rendirte nuestro agradecimiento y reconocimiento por todo lo que has hecho por Chimbote a nivel cultural. En esta oportunidad vamos a conversar sobre eh, cuál es ese trasfondo, esa cosmovisión de Chimbote que está presente en tu obra, Hombres de Mar, que a criterio personal nos parece que es una obra que todavía hay que darle mayor impulso, mayor lectura para reconocerlo, su gran trascendencia que tiene en nuestro proceso literario. Tu saludo, Oscar, para nuestro público. Sí, encantado de conversar contigo, Gonzalo, y a través de ti y con Grupo Isla Blanca, y también con todas las personas que nos vean en esta entrevista. Yo también estoy muy contento de que el grupo llegue a un 44 aniversario, que casi eso es muy difícil de ver en otras agrupaciones culturales, pero no solamente gracias a mí por la fundación, sino gracias a ti, Gonzalo, porque tú eres el continuador, el que, el que prácticamente eres que entró casi ahí, a poco de la fundación del grupo, y que lo sigues conduciendo hasta ahora. Eres uno de los fundadores más antiguos de nuestra agrupación actualmente. Y bueno, también esta vez, en verdad, que Hombres de Mar cumple 10 años de haber sido editado. Uh -huh. Sí, luego de esa edición, bueno, en realidad poco se ha difundido el libro, pero ya hay gente que lo está leyendo, lo está apreciando. Gracias, pues, por invitarme a esta programación. Bien, Oscar. Mira, yo creo que hay criterios, ¿no? Que de repente, bueno, yo sé que esta conversación de hoy día va a quedar muy corto porque hay para conversar mucho a través de la obra, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es el por qué hasta la fecha no se ha leído. Aquí en Chimbote más se conoce el zorro de arriba, el zorro de abajo, pero creo que aquí en Chimbote habría que conocer esa trilogía que para mí es el que plasma, digamos, esa visión de lo que es Chimbote con esos cuentos de Julio Ortega, ¿no? Las Islas Blancas, El zorro de arriba, El zorro de abajo y Hombres de Mar. Esas tres obras son las que plasman, digamos, lo que es Chimbote en todo su devenir histórico de a partir de la década de 60 para acá. Entonces, habría que considerarlo dentro de esa visión. Antes de entrar a hablar sobre Hombre de Mar, voy a dar una lectura, una síntesis para ubicarnos bien, ¿no? Y poder conversar. Hombre de Mar, que se publicó en el 2011, es una novela que tiene como escenario principal a Chimbote y cuenta con un texto inicial constituido por un fragmento de unos cuadernos que pertenecieron a Manuel Rojas Padilla, en los cuales escribía la historia de sus compañeros de colegio, el amor que le profesaba a Mariela Salinas y la huelga de pescadores, asuntos que son ficcionados en una de las líneas narrativas principales del relato, pero que se entronca con lo histórico, ofreciendo un universo temático basado en la actividad pesquera industrial, alrededor de la cual se mueven subuniversos complementarios como el de la actividad sindical, las actividades políticas, la prostitución y la presencia del narcotráfico, dando cita a diversos tiempos narrativos. Cronológicamente, en primer lugar, se halla un tiempo mítico signado por las luchas entre los dioses andinos. En segundo lugar, está presente la época del señorío Moche, en el que se representa una pugna amorosa humano-mítica que trascenderá las barreras del tiempo y se actualizará en el siglo XX, en particular en la década del 70, en la cual la novela centra su atención, ya que tiene como punto climático la huelga general ocurrida durante el gobierno de Morales Bermúdez y se proyecta hasta la década del 2000, cuando se lleva a cabo en Lima la conocida Marcha de los Cuatro Suyos. Esa es, en síntesis, la novela Hombres de Mar. Y entonces vamos a empezar con la conversación haciendo la siguiente pregunta, Oscar. ¿Cuál ha sido el objetivo de Hombres de Mar?
¿qué te propusiste plasmar? Porque una cosa es la síntesis temática que hemos hecho, ¿no? Y también puede ser la postura de los críticos, de quienes han leído tu obra, pero desde tu punto de vista, desde tu yo escritor, ¿qué quisiste plasmar con Hombres de Mar? Con Hombres de Mar, yo quise plasmar una cosmovisión épica y una cosmovisión mítica. La cosmovisión épica, tú ya lo has mencionado, yo trato de revelar las luchas de una huelga general que hubo en Chimbote luego del boom pesquero de, que se dio en los años 60. Ujú. Y bueno, también hablar sobre el narcotráfico, sobre eh, temas referidos a, a la dictadura, las dos dictaduras que hubo en ese entonces, una dictadura civil y una dictadura militar. Y todos esos temas eh, lo, lo plasmo desde un punto de vista de la realidad. Pero también ahí hay una ficción mítica, una cosmovisión mítica del mundo mochica. Es decir, trato de conectar el presente con el pasado, a fin de entender mejor lo que es nuestra tradición contemporánea peruana. Ujú. Oscar, hace un momento yo decía que teníamos tres libros fundamentales para entender a Chimbote, que es esto, Las Islas Blancas y El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo y Hombres de Mar. Dime, esto, en relación a la novela de José María Arguedas, ¿qué es lo que has configurado en Hombres de Mar a partir de los zorros? Bueno, en los zorros se da, es el devaluamiento del, revela José María Arguedas el bus pesquero, lo que se dio en los años 60, la época de auge de la industria pesquera en nuestro país. Yo cojo luego en la novela, digamos, como la continuación de ese hecho, porque luego del 60 sobreviene una crisis de la pesca en Chimbote y se producen una serie de huelgas y acontecimientos que Chimbote se convierte en un polvorín, en algo que va, una explosión, que va a suscitarse ahí una explosión social. Luego de eso, también me ocupo de la parte del narcotráfico, como ya lo dije, Uh -huh. y la dictadura Morales Bermúdez, sobre todo, que fue muy intensa. Eso, pero aparte de ahí yo también me proyecto un poco hacia el pasado, un salto temporal para enfocar justamente a los mochicas, esa cultura que ha tenido mucha incidencia en la historia de Chimbote, porque si bien es cierto tiene su centro en Chanchán, esta cultura se, se proyecta hacia otros lugares de la costa, tanto va hacia el norte como hacia el sur, y pasa por Chimbote cuando los santas son conquistados por los mochicas. Entonces todo eso trato yo de configurar luego de haber haberme inspirado un poco en lo que había hecho José María Arguedas. Uh -huh. Esto, Oscar, hay, digamos, en Hombres de Mar, retomas a los personajes, algunos personajes de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, ¿no? Como el caso de la tía Sarandonga, el Loco Moncada, y eso permite, digamos, entroncar las dos obras y hacer esa línea histórica, ¿no? Pero esto, aquí en Hombres de Mar está tratado con mayor, mayor énfasis la vida de Sarandonga, un poco lo de Moncada, pero sumas otros personajes, como el caso también de Juan Ojeda, por ejemplo, lo pones como personaje ahí, también lo pones
a Pietro Luna, nuestro amigo, compositor, que está ahí como personaje. ¿A qué se debe, digamos, esa combinación y esa suma de personajes? Porque entendemos que toda cosmovisión que nosotros podemos encontrar a través de las obras se va a hacer a través de las acciones y a través de los pensamientos de los personajes. Entonces, dentro de ese mundo, ¿cómo es que configuras a esos personajes, Oscar? Sí, porque esos personajes eh, son realmente simbólicos, se puede decir, de la vida de Chimbote. Sara Sarandonga, una mujer que llega hacia el puerto y bueno, es una persona que participa en la farándula y al parecer su vida debía perderse por ahí, pero no, ella recapacita y se interna y es una protagonista en las luchas sindicales, se reivindica. Juan Ojeda es un símbolo también de la cultura de nuestro puerto, al igual que Pietro Luna, porque Juan Ojeda es un poeta importante, es un poeta que tiene una trascendencia nacional y su obra está firmemente afianzada en la historia de Chimbote. Igualmente Pietro Luna, eh, un hombre que hacía composiciones, canciones. Hay un disco hecho por él que reúne todas las canciones que se han hecho sobre Chimbote. Y bueno, una persona importante que debiera aparecer en primer plano también en la novela. Entonces yo creo que representan el símbolo de nuestra trayectoria, de la posicionamiento cultural en el mapa literario que hace Chimbote. Bien, eso es importante, ¿no? Cómo es que a través de los personajes se trasciende lo que hay detrás de una sociedad o lo que tiene una sociedad como espíritu, ¿no? Porque a veces cuando leemos una novela o un cuento, leemos a los personajes, pero no nos damos cuenta que a través de ellos hay simbolizaciones que están haciendo una representatividad social, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay, digamos, en Hombres de Mar, ese ascenso de la condición humana, ¿no? Cómo es que, por decir entre comillas, un loco, una bailarina, ¿no? Es después, digamos, si no cabe la palabra, o si cabe, suplantado por Juan Ojeda, que es un poeta ya reconocido, y por un otro poeta y compositor como es Pietro Luna, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros un ascenso, el ascenso cultural, el ascenso de la cultura, del conocimiento, del arte, y cómo es que esta sociedad se va desarrollando y cómo se va plasmando también ese desarrollo a través de los personajes. Esto, hablabas tú del aspecto histórico y creo que el Hombres de Mar aporta en el sentido de hacer ver que Chimbote casi no tiene una raíz histórica, ¿no? Es decir, una raíz histórica pre-inca, incaica, en ese sentido, ¿no? Nosotros conocemos generalmente a Chimbote a partir de la década del 60, 40 para adelante, ¿no? Y entonces creo que en la sociedad de Chimbote falta ese conocimiento, ese acercamiento hacia el pasado nuestro para hacer, digamos, ese enlace con nuestro presente y nuestro futuro. Y creo que por ahí Hombres de Mar aporta con esa visión mítica que tú lo plasmas, ¿no? Sí, Esto, Oscar, sí, sí, Oscar. no, no, bueno, efectivamente, quizás faltan más estudios de los mochicas y los chimús en Chimbote, porque tenemos monumentos o tenemos restos arqueológicos importantísimos, por ejemplo, como la Huaca San Pedro. Yo recuerdo cuando era niño, cerca ahí donde es el cementerio del Divino Maestro, en Chimbote, y el barrio La Esperanza, todo eso eran ruinas preincaicas, eran casas que habían ahí que se habían derribado y que la gente de las barriadas recogía para apisonar sus pisos de arena, para hacerlo Uh consistente. -huh. Entonces, hay una serie de datos que falta todavía configurar para una historia del pasado de Chimbote.
ahí está el cerrito de las Sierpe Sedienta. Ajá, Es un sí, del cerrito Perú. donde aún todavía quedaban restos de una adoración que hacían los nativos de ese entonces hacia la serpiente. O sea, sí, Chimbote tuvo una presencia viva en la cultura del pasado, en los chimús. Y también recordemos cuando Cieza de León cuenta de qué manera eh, se produce ese enfrentamiento entre, entre los chimús y las huestes de Tupac Yupanqui, ahí por los arenales de Chimbote. Y decía pues Cieza de León que habían cientos de huesos repartidos por todos esos arenales, prueba de esa lucha, ¿no? Entonces nos falta rescatar un poco esa historia de Chimbote que sí tiene un pasado, pero que no lo conocemos aún. Ujú. Sí, ese es un aporte interesante de Hombres de Mar. Esto, Oscar, y en esa línea, dime, ¿tú crees que la industrialización de Chimbote ya en el desarrollo, en el proceso histórico, fue importante o no fue importante para Chimbote? Fue importante y no fue. Fue importante porque gracias a eso Chimbote entró en la modernidad. Es quizá la primera ciudad del Perú que ingresa a la modernidad. Cuando Antunes de Mayolo hace llegar la electricidad hacia el puerto, las máquinas de la siderúrgica y de las fábricas pesqueras empiezan a activarse. Y entonces Chimbote adquiere un desarrollo tecnológico. Por ese lado es importantísimo. Pero por otro lado, esa industrialización mal encaminada por una política eh, que oriente cómo debía explotarse esos recursos del mar, cómo podía aún conservarse la bahía, no se hizo. Y entonces, ahí en ese sentido, todos los desechos y todo arruinaron una bahía que yo conocí cuando era niño, que era una bahía hermosa, limpia, con, con botecitos que pescaban ahí en la bahía. Pero si eso se hubiese mantenido, hubiésemos tenido otra industria que no hubiese malogrado nuestra ecología. Hubiéramos tenido la industria sin humo, que es el turismo. Ujú, Porque Chimbote era ya en ese entonces un puerto claro. turístico. Ujú, Recuerdo a los bañistas extranjeros que venían de Europa y de Norteamérica, hospedados en el Hotel Chimú, ahora es Hotel Turistas, saliendo de ahí a las 8 de la mañana ellos ya estaban en la playa bañándose. Entonces, eso desgraciadamente destruyó eh, la industria pesquera. ujú. Y también trajo la migración, ¿no? ¿Cómo ves la migración en Chimbote, Oscar? Bueno, la migración eh, produjo una serie de conflictos en realidad, ¿no? Una serie de conflictos sociales que se produjo en la ciudad, pero creo que la migración, por una parte, no estuvo mal, porque Chimbote recogió a andinos que en el campo estaban padeciendo. En el campo no tenían forma de, de progresar y llegan al Chimbote y entran también ellos en la modernidad, llevando consigo todo su pensamiento mítico, su pensamiento cargado de creencias andinas. Y bueno, esas creencias andinas, todo lo que ellos traen es permeabilizado por la modernidad. Y Ujú, entonces un poco que se disloca ese pensamiento puro que ellos traían y la modernidad termina pues eh, eh, alienándolos, oprimiéndolos, explotándolos y al final esos andinos, muchos terminan mal y, y eso es lo que claro. produjo yo creo que la migración. Ajá.
y le da una riqueza a Chimbote, ¿no? Porque imagínate tener una sociedad, el pensamiento costeño, el pensamiento andino, eso le da, digamos, una fortaleza, algo que, como tú dices, no se supo aprovechar y hay que aprovecharlo todavía, porque eso es Chimbote, ¿no? Y entonces dentro de nuestra cultura, pues tenemos ahí grandes posibilidades de rescatar todo ese pensamiento, todos esos ideales y hacer, digamos, una sociedad conjunta, pero con diferentes formas de pensar, ¿no? Porque esa es la riqueza que tiene, digamos, también el Perú, ¿no? Y que nosotros lo tenemos aquí en Chimbote. Sí, eh, esa, ese encuentro de Chimbot, de los andinos, con una, con una ciudad moderna, efectivamente les permite también desarrollar todas sus habilidades, todo su ingenio, porque vemos nosotros cómo hay pequeños industriales, hay grandes comerciantes, y eso les permite entrar también a un desarrollo eh, de, los, de, los, de las capacidades propias, laborales, que trae, que trae el andino a Chimbote. Por ese lado sí, porque ya actualmente vemos mucha gente andina egresada de las universidades, eh, ya son profesionales, y eso va a dar lugar a que Chimbote siga cada vez mejorando y bueno, insertándose en la modernidad. Ujú. Y creo que eso nos lleva también a replantear un poco lo que debe ser la identidad, ¿no? Porque pensamos que la identidad lo deben formar solamente los oriundos de un lugar, pero no es así, ¿no? Sino que debe confluir ahí todos aquellos que llegan, viven en un espacio, comparten, pero siempre que hay esa relación de entrega hacia el territorio, el espacio donde uno vive, ¿no? Es por eso que aquí en Chimbote debemos trabajar en esa línea, en esa dirección, ¿no? Trabajar por una identidad que no que excluya a nadie, sino al contrario, que sume, ¿no? Y formar, digamos, líneas de trabajo que nos lleven a configurar una sociedad unida, comprometida con el futuro y con el presente, ¿no? Bien, esto, sí, Oscar, No, bien. ya, esto, una pregunta más, dime, ¿qué tipo de pensamiento social pudiste tú captar en Chimbote que te sirvió para la novela? Bueno, justamente lo que hablamos. Cuando yo llegué a Chimbote, cuando yo estuve en Chimbote, capté que ese pensamiento mítico, andino, eh, había entrado en la modernidad. Entonces había más o menos que enfocar la novela por ese lado. De qué manera el andino llega a enfrentar los desafíos de esa modernidad que encuentra en ese momento. Ya, entonces tiene más una mirada del Ande a la costa, digamos, la novela. Eh, sí, efectivamente, pero también eh, en la cultura mochica, que es lo que sería el espacio ese espacio de la cultura mochica en Chimbote, es también otra forma que yo quería enfocar, porque en realidad Chimbote había que dotarle de una tradición. Eh, los costeños que quedaban en Chimbote, es decir, los descendientes de los antiguos mochicas, eh, eran pocos, ¿no? Todavía quedan ahí con otros nombres ya como los Arroyo, los Beltrán, los Guamanchumo, los Pinichumo. Esos son auténticos descendientes de los mochicas o de los chimús. Y bueno, yo creo que con ellos, pero los andinos como que eh, son muchos, ¿no? Y Ujú. entonces el pensamiento andino un poco que se sobrepone a ese escaso pensamiento mochica que todavía subyace en algunas familias, pero se produce justamente una especie de simbiosis que daría lugar a la búsqueda de esa identidad que dices, ¿no? Ujú. Porque esa identidad puede lograrse de repente eh, enfocando dentro de ciertos proyectos. Uno,
rescatar nuestro mar chimbotano, eh, trabajar en lo que concierne, por ejemplo, a la gastronomía, Ujú, trabajar en lo que concierne a la música. Todas esas cosas van dándonos identidad, la misma literatura, procurar más, estudiar el arte, la literatura chimbotana. Todo eso va a dar a que los chimbotanos empezamos a sentirnos verdaderamente chimbotanos, porque si no, muchos se sienten más ligados a sus ascendientes andinos que al propio Chimbote, trabajando de repente hasta en el deporte. El fútbol, hemos visto cómo nos ha unido en el Perú, cómo todas las eh, gente de todas las opciones sociales han confluido en un solo, en un solo, en esa disciplina que ha sido el fútbol, ¿no? ujú, Entonces hay cosas así, yo creo que nos permitirían que logremos hacer una identidad. Chimbote tiene un equipo de fútbol, por ejemplo, que representa. Eso, ayudarlo, apoyarlo, para que siga Chimbote ahí presente. ujú. Bueno, eso es creo que en Bien, síntesis. bien, Oscar, no sé si a lo mejor podrías darnos a entender, porque entender el pensamiento andino es mucho más, de repente, mucho más fácil llegar a él, pero llegar al pensamiento, por ejemplo, del pescador. ¿Cómo era el pensamiento del pescador en sí, como grupo o como hombre de Claro, mar? ¿Cómo era? uh-huh. El pescador estaba formado generalmente ese grupo por chimotanos auténticos y también en su mayoría por andinos. Y bueno, el pensamiento del pescador es esa carga andina que trae, pero se nutre o es infiltrado, diría yo, es infiltrado por por un pensamiento o una ideología eh, que viene de fuera, una ideología de tipo marxista, la que se inserta en el pensamiento del andino, en su conciencia, porque en su conciencia, ¿no? Porque eso hace que el andino eh, un poco que en la huelga, por ejemplo, ese pensamiento más o menos lo haga actuar como una persona que se identifica plenamente con las luchas sociales. Un poco que su ideología eh, cambia o se enriquece con una ideología que viene de fuera, que viene de la modernidad, pero que al filtrarse con su pensamiento andino, entonces se circunscribe dentro de un cuadro diferente de modernidad que se da en Chimbote. Ujú. Y dime, Oscar, esa lucha reivindicativa que se llevó a cabo, ¿fue una lucha de conciencia política o únicamente fue una lucha, digamos, de carácter económico, salarial? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, esa lucha empezó como, bueno, ya empezó como una lucha no tan reivindicativa, sino como una lucha ideológica. Una, la reivindicación ha dado un salto cualitativo, digamos, y se ha enriquecido con una ideología que le dan, ¿quiénes? Los grupos de izquierda que se dan cita en Chimbote. Eh, desde Lima, de diferentes puntos del país, miran a Chimbote como un potencial para llevar a cabo una actividad revolucionaria. Y entonces eh, eh, los grupos, diferentes grupos de izquierda tratan de tener hegemonía en los sindicatos, sea de los pescadores, sea de los siderúrgicos, de los maestros, de los de quienes estaban formando asociaciones barriales y de los campesinos cercanos del Valle Santa, de Nepeña.
Entonces, esa lucha reivindicativa ya se convierte en una lucha ideológica, porque es tanto lo que eh, se produce en Chimbote, esas huelgas, esos paros, esas protestas, que se contagian a nivel nacional y también empiezan a haber paros, huelgas en Ayacucho, en Cajamarca, en diferentes puntos del país para sacar al dictador de ese momento que era Morales Bermúdez. Y es ahí donde el pescador apoya o es parte de es conducido por eso, por esa izquierda, y entonces se logra un triunfo, destituir al dictador ya a nivel nacional. Entonces, por ahí eso es lo que buscaba la izquierda justamente, en base a huelgas, a protestas, avanzar hacia la toma del poder, ¿no? Que eso ya lo tratan de hacer por otros medios que la lucha armada. Y eso se logra con la conjugación, al menos desde el punto de vista de la novela, a través de esa unión de lo mítico y lo real, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Explícanos un poco ese aspecto, o sea, cómo conjugas tú lo mítico y lo real a través de las reencarnaciones, ¿no? Porque hay personajes de la antigüedad, ¿no? Que se han reencarnado en este mundo moderno y que están emprendiendo y que emprenden, digamos, esa reivindicación, ¿no? Social. ¿Cómo es eso, Oscar? Bueno, eso lo explicaríamos mediante poniendo como ejemplo personajes simbólicos que, que estaban que vivían en la ciudad, o bueno, en lo que es Chimbote. Por ejemplo, la presencia del viejo Tijera. El viejo Tijera era un hombre cubierto de leyenda, un hombre que vivió hasta los 115 años y que era pues un solitario que vivía en las islas y al que se le atribuía una serie de hechos legendarios. Igualmente, el personaje Wango, el chamán, Uh-huh. un hombre que basándose en la tradición mochica, en la tradición de los sacerdotes mochicas, él hacía viajes, según él, a través del San Pedro, hacia, hacia el mundo de los mochicas o hacia el mundo futuro. Esos personajes simbólicos son los que podrían eh, hacer confluir esas dos realidades, la del mundo antiguo, pasado, con el mundo presente, eh, a fin de establecerse un diálogo entre la modernidad y nuestro gran pasado, de nuestro gran bagaje cultural que nos ha dado el pasado. Ese diálogo hará pues justamente que nosotros apuntemos a eso que llamabas nuestra identidad. Uh-huh. Eso es lo que buscamos, nuestra identidad, a través de nuestra, de la, de la conjugación de esas dos realidades, la Uh-huh. presente y la antigua. Esa sería entonces la hipótesis de la novela, ¿no es cierto? O sea, la hipótesis de juntar el pasado con el presente para llegar hacia un futuro, ¿no? De manera así conjunta, digamos, con un pensamiento unitario, ¿no? Eh, Interesante ese planteamiento, ¿no? Que hay que saberlo descubrir y leer de repente la novela con esa visión para poder llegar a su trascendencia de la novela, ¿no? Y darle ese valor, esa importancia que tiene dentro de todo este planteamiento de las ideas sobre nuestra ciudad, sobre Chimbote. Oscar, ¿tú hasta qué punto Muki, ¿no? El personaje Muki, es un personaje que representa a los personajes que han venido de la sierra y que tratan de integrarse en el desarrollo de Chimbote?
Recordando que Muki es el empresario, ¿no? El hombre que viene de la sierra y sobrevive y comienza, digamos, poco a poco, a través de su trabajo, de su esfuerzo, a construir empresas y después que tiene dinero ya entra al aspecto del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo ves ese personaje? Bueno, ese personaje es un personaje clave para mí para la novela. Es quizás ahí donde está concentrado todo lo que yo quería expresar en toda la novela. Es decir, mostrar a un indio o un mestizo que busque proyectarse dentro de la modernidad, eh, que tenga un pensamiento diferente a otro andino, porque, o sea, porque el pensamiento andino, o sobre todo ya hablando del nuevo indio, como decía Uriel García, que es el mestizo tiene diferentes formas de concebir la modernidad. Hay algunos, como el caso de Liborio, que para él había que volver a recuperar todo el tiempo, todo el legado de nuestro pasado, implantar una sociedad de, de runas, Ujú. pero él lo hace mediante la lucha armada. Él piensa él en una lucha armada. Ajá. En cambio, el Buki tiene otra estrategia, como también lo tiene un personaje del cerco de Lima. Y bueno, entonces yo quiero mostrar esa variedad del pensamiento del mestizo, porque el mestizo no es único, no es uniforme, ya somos mestizos y todos pensamos igualito, no, Ajá. Claro. algunos tienen en su sangre más ingrediente andino que, que blanco o chino o negro, otros tienen más ingrediente de lo otro, y entonces el pensamiento ya es diferente de cada uno de nosotros, de cada uno de los mestizos que somos. Ujú. Entonces el Muki, él plantea algo, ¿no? Dice, pero si los ricos del que han gobernado todo el tiempo en el Perú no se han enriquecido por su trabajo, trabajando como día y noche para hacer su riqueza. Ellos se han valido de diferentes artimañas. Han utilizado el narcotráfico, han estudiado la explotación a sus trabajadores. Con toda esa plusvalía, con todo eso han hecho dinero. Y los andinos, si nosotros queremos también ganar esos espacios para conquistar el poder, tenemos que dar una lucha también económica como lo hacen ellos. Y para eso el mestizo, el andino, tiene que enriquecerse también, tener dinero para poder hacer una campaña fuerte, para poder tener congresistas y avanzar con el fin de implantar nuestras ideas andinas, nuestras ideas de recuperación de muchas cosas de nuestra tradición, inserto dentro de la modernidad, porque él también piensa ya que el dinero es importante, ¿no? Él es incluso, él piensa en una especie de capitalismo, eh, ¿no? Una especie de eh, un capitalismo cooperativista andino, eh, pero más que cooperativista hay otro término, eh, es un término, el andino busca siempre comunitario, la comunidad, Ujú. busca formar comunidades. Entonces sería un capitalismo comunitario andino. Eso sería más o menos, digamos, la síntesis de todo el pensamiento del mundo, Ujú. la forja de un capitalismo este, eh, comunitario andino. Ujú. Y sobre eso lucha, por eso que él sigue. Y él dice, bueno, yo entro al narcotráfico, pero porque yo tengo creencia en la coca mama. La coca mama es la que me va a dar dinero para yo seguir en mi proyecto.
Yo hago ofrenda siempre a la cocamama, incluso cuando estoy en el mar, le echo sus hojitas a la mamacocha, las hojitas de la cocamama le echo a la mamacocha, bueno, a veces un poco de whisky, porque la mamacocha también sabe beber, sabe comer. Y entonces la mamacocha también me da abundantes peces y yo debo aprovechar todo eso. Entonces, él piensa así. De todas las formas, el mestizo debe también ascender económicamente, haciendo las mismas artimañas que han hecho los gobernantes de todos los tiempos en el Perú, Ujú. congresistas, este, presidentes, y eso es, en síntesis, Ajá. la idea del MUQI. Ah, ya. Y por esa razón entonces el Muki es que le gusta trabajar o le gusta rodearse de sus paisanos para impulsar sus empresas, para impulsar su trabajo, ¿no? Convoca a todos sus paisanos generalmente, ¿no? Efectivamente, él quiere también que sus paisanos tengan un desenvolvimiento económico así como él. Y por ejemplo, piensa de que todos unidos, todos los lunas, porque los trata de lunas, todos unidos, podrían ellos adquirir un gran poder y llegar de esa manera hasta la presidencia, a fin de Ujú, gobernar ya eh, eh, con una cierta ideología basada en lo que es el mundo, eh, que es el mundo eh, andino de épocas de esplendor, como fue la época de los incas, donde no, donde no había hambre, donde todos tenían lo suyo en forma igual y donde no se mentía, no se robaba, no se era perezoso. Todas esas reglas aplicadas que ahora no lo tiene ningún gobernante, porque si no es ladrón, es mentiroso, pues es relajado, no ujú, hace lo que quiere hacer, no trabaja a fondo, deja que hagan sus ministros o los otros que lo apoyan. ujú, Ese es el pensamiento, efectivamente, que traduce el MUC. Por eso para ujú. mí es el personaje más importante de la novela y el que sostiene toda la novela, porque esto mismo se da en Rosa Cuchillo, se da en el Cerco de Lima, si, si, Ajá. si gustan revisar. Ya. Vamos a hacer esa lectura por esa línea también entonces del Muki, dale más interés. Esto, Oscar, ¿cómo contrastas tu pensamiento de la modernidad con el pensamiento que tenía José María Arguedas? Bueno, José María Ríos en realidad dijo que el Perú era un crisol donde todavía esos hervores continuaban y no sabía cómo íbamos a desembocar, si íbamos a convertirnos, no sé, en mestizos que tengan una misma idea. Él pensaba que los mestizos, una vez que se produzca un mestizaje en todo el país, eso iban a ser los sostenedores de la modernidad, del mundo nuevo que íbamos a vivir. Pero, como yo te decía, eh, yo discrepo ahí un poco, porque pienso que el mestizaje no es uniforme. Por eso es que los peruanos no nos entendemos, porque estamos forjados por componentes culturales y sanguíneos que cada uno piensa a su manera. Cada uno, el blanco piensa como blanco, el negro como tal, y el mestizo que tiene de toda esa sangre piensa diferente, de acuerdo a su componente cultural que tenga más de uno o de lo otro. Y, y eso es lo que nos impide. Quizá por eso que no podemos ser este país de primer mundo. En cambio, otros países sí lo han hecho, aunque ahora también todo el mundo se está mestizando. Pero digamos, los norteamericanos han sido una sola raza y tienen casi un mismo pensamiento. Los auténticos, ya los que son norteamericanos, ¿no?
los alemanes también han progresado mucho porque tienen un mismo pensamiento. Dicen, vamos a hacer esto, y si todos lo aprueban, lo hacen. En cambio, el peruano dice, vamos a hacer esto, y dice, no, me parece que esto de esta manera se debe hacer, y de esta forma, y al final no se hace nada. Y es por eso que debemos forjarnos en base a ciertos, no sé, a ciertos parámetros que nos unan. Por eso hablaba yo de fútbol, Ujú. hablaba de la música, hablaba de la gastronomía, de la artesanía. Si todos apuntamos a esas cosas y empezamos a querer, ¿no? Hacemos una gastronomía utilizando lo que hay en nuestra costa, en nuestra selva, en nuestra costa, en nuestra sierra, y todo lo consumimos con gusto y tenemos para exportar. Habremos agarrado una identidad. Pero si digo, no, esa es comida de la selva, yo no como, o Ujú. no me interesa comercializar, yo tengo mi propio producto. Trabajando en todos esos aspectos, yo creo que forjaríamos una identidad. De otra manera es muy difícil. Bien, Oscar, en cuanto a lo mítico, sí es cierto que lo mítico se transmuta en el tiempo. eh, ¿Cuáles son los mitos que tenemos ahora en la actualidad en Chimbote? Bueno, en Chimbote hay una gran mitología, este, una gran mitología de la costa y del mar, de la parte de la costa, de la parte del mar de Chimbote. Eh, existen la creencia de los pescadores en ciertos personajes mitológicos, como por ejemplo el caso de la sirena. Para muchos pescadores dicen haber visto la sirena, deben haber oído la melodía de la sirena. O existe, por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo, hay algunos pescadores que dicen que cuando ven el hipocampo de oro brillando en el mar, que es un caballo marino grande, no es como el caballito de mar chiquitito, sino este es un hipocampo grande. Y dice que cuando ese hipocampo aparece y se desplaza en alguna dirección, destellando su luz áurea, los pescadores saben que lo está conduciendo hacia la zona del pesca y despliega eh, su trabajo por ese lado, lo sigue y efectivamente dicen haber encontrado los bancos de pesca. Personajes mitológicos como los abogados, muchos pescadores hemos escuchado los gritos de los abogados o haberlos visto correteando por la playa, gritando. El jarbún, el jarbún que aparece en las partes de la huaca, cuidando una especie de zorro o, o puma que tiene un diamante en la frente. Muchos hablan del carbón, cuidando las huacas de Chimbote, las huacas de, de la zona de Santa, y así hablan de los patitos de oro. Existe esa mitología. Algunos lo han reunido en libros. Por ejemplo, también se habla de los barcos fantasmas o de las lanchas fantasmas. Las lanchas que salieron del puerto de Chimbote y no volvieron más y de repente lo vuelven a ver los pescadores en alta mar, pero que se hunde en el mismo lugar donde parece haberse perdido. Toda Ujú, esa mitología se da en la actualidad en Chimbote y en diferentes puntos de la costa peruana. ujú. Y que el viejo Tijeras es el que hace la simbolización de repente de todo ese aspecto mítico, porque él tiene el poder de transformarse en pájaro cocho, ¿no? Ah, Eh, efectivamente, ¿no? Él sí puede transformar, pero también Wango, ¿ah? A Wango, y esto es en la realidad, ya no en la ficción. A mí me contaba un amigo que Wango, que vivía en Miramar, tenía otro nombre, ¿no? Yo le puse ya. Wango, porque una vez lo escuché cantar con sus marcas y hablaba de Wango, ¿no? Ujú, Entonces, yo le puse Wango ahí en la novela, pero es que ajá. Wango solía convertirse, él vivía en Miramar,
solía convertirse en pato para trasladarse hacia una pequeña chocita que tenía por la parte de Villa María, por los pantanos de Villa María, por esa parte tenía una chocita donde atendía a sus clientes. Pero él no viajaba en bus, nunca lo veían a Wango viajando en bus, en colectivo, porque él convertido en pato podía salir de su chocita y irse a Miramar, donde tenía su familia, ahí estaba su esposa, ahí estaban sus hijos, y muy rara vez se atendía ahí en Miramar. Esos personajes son reales. Y bueno, Ujú, claro, la parte ya mágica, no lo sé, pero pienso que utilizando la misma medicina tradicional de los mochicas, de los sacerdotes mochicas, se habría dado un chimbote como se da en Trujillo, por ejemplo, donde hay muchos chamanes, más aún en Chiclayo, y en todas esas zonas de influencia de la cultura mochica china. ujú. Y dime, ¿hasta qué punto, digamos, ese pensamiento mítico puede ser un pensamiento que detiene el desarrollo del otro pensamiento moderno? Decía eh, Churata, el escritor, Ujú. no me acuerdo su nombre, creo que es Alejandro, Alejandro bueno, Churat. Alejandro Churata, decía de que para ser modernos había que ser muy antiguos, porque Ujú, esa ligazón de tener nosotros una tradición es la que nos hace sentir seguros, porque sabemos que tenemos algo que nos sustenta. No somos personas en el aire que han aparecido, han nacido y bueno, a partir de ahí es su vida, sino no, sus antepasados tienen toda una tradición y nosotros los peruanos estamos orgullosos de esa tradición porque nos han dejado un gran legado. Ahí está Machu Picchu, ujú, tremenda, tremenda ciudadela que es la admiración del mundo. Y como Machu Picchu tenemos otras ciudadelas como Chanchán, tenemos en Chiclayo, en Tucumán, en todas esas partes, en todos los lugares del Perú, en todos los lugares del Perú en realidad, tenemos edificaciones que ganándolos, este, logrando darles un aspecto ya este, de templo, de recuperación arqueológica, no tenemos para vivir del turismo. En ujú. España se van la gente en cantidad solamente por irse a bañarse en Barcelona, en Galicia. Acá tenemos un mar tan hermoso que si lo tenemos limpiecito, ¿no? Ujú, Hay partes claro. como San Lorenzo, acá en el Callao, donde esa isla está llena, poblada de aves marinas, de lobos, igual Paraco. Más al norte hay otros lugares paradisíacos. Somos un país rico, orgulloso de una Ujú, tradición, porque todo eso ha sido obra de gente que pudo de haber sido, no haber sido interrumpido en en su cultura. Ahorita no tenemos primer mundo, ujú, porque habíamos sido pues un solo pensamiento con, un- con una tradición tan, este, tan adelantada en todos los campos, en la astronomía, en las matemáticas, en la arquitectura, en las irrigaciones. Los chimús lo tenían lleno de verdor, toda la zona de Chimbote, todo lo que ahora vemos son huacas, hasta ahí han llegado una serie de canales traídos desde las alturas. Eso, muchos de ellos, casi todos fueron destruidos justamente por Tupac Inca y Panchi, ujú, para, para, que, para matarlos de sed y hambre, y esos campos se secaran. Claro que después los incas le dieron permiso para seguir manteniendo su cultura
y ellos este, los controlaban, enviaban, enviaban a los Mijimares, y, pero no los destruían. No eran como en Europa que algún pueblo conquistaba a otro, lo arrasaba y lo dejaba destruido del todo, Ujú. y se posicionaba. En cambio, los incas no hacían eso. Conquistaban, ganaban una guerra y respetaban las tradiciones de ese pueblo, y ellos sí, y ellos, claro, tenían el control mayor. Ujú. Y por eso pudo avanzar tanto ese imperio. Ajá. Lástima, fue interrumpido en su pleno apogeo. Ujú. De hecho, que eso nos lleva a repensar en que debemos retomar nuestra historia, ¿no? Parece que Sí, nosotros los peruanos olvidamos nuestro pasado, lo tenemos ahí únicamente como una decoración, como lo tenemos a Machu Picchu, pero no lo tenemos como una simbología de toda una cultura, de todo un poder de pensamiento y de actuación, ¿no? Creo que eso nos falta en la sociedad peruana, ¿no? Porque si revisamos nuestro pasado, pues tiene riquísimos valores, fundamentos ideológicos, pensamientos que nos pueden llevar a un desarrollo mucho más sostenido, ¿no? Y lograr de repente otro sueño de lo que no, todavía lo tenemos a la mano. Bien, Oscar, dime, ¿cuál es el aporte estético eh, que nos presentas en Hombres de Mar? Aparte del aspecto ideológico, de la simbolización, ¿cuál es, digamos, el aporte que nos haces literariamente? bueno, yo diría de repente en el manejo de las técnicas narrativas, eh, que lo aprendí gracias, bueno, al boom literario. En los Ujú. años 70 escribían así los grandes escritores latinoamericanos, y eso produjo en mí una marca, un sello, y yo también aprendí esas técnicas que lo despliego en toda su amplitud de mi conocimiento en Hombres de Mar. Y también diría yo el rescate, o la incidencia dentro del sustrato oral de nuestra eh, realidad chimbotana. Ujú. Trabajo con todo tipo de habla de los chimbotanos, jergas, costeñas, lenguaje de los pescadores, andinos, en fin, la forma de hablar de lumpen, la forma hasta de hablar de algunas clases sociales, de la clase social media alta que existía en Chimbote, por ejemplo, en el barrio de La Caleta. Ajá. Ahí había gente eh, que tenía eh, tanto un posicionamiento económico y cultural muy alto respecto al resto de la población de Chimbote. Entonces trato de rescatar también ese sustrato oral del habla chimbotana. Quizás, bueno, compartiendo con José María, que es el que inició ese trabajo y nos dio un gran, eh, nos abrió el camino, digamos. Ujú. Pero Oscar, también ahí hay parte vivencial, ¿no? Porque tú has vivido con los pescadores, has internalizado con ellos. O sea, la novela no es únicamente una novela de observación, sino también de vivencia, ¿no? Sí, efectivamente, yo los conozco muy de cerca a los pescadores, y también a los personajes de Arguedas, que yo los encontré ahí, a algunos de ellos. Por ejemplo, le decían el viejo Mamani. No me acuerdo bien el nombre de la novela de los zorros, el nombre el nombre del andín del puneño, que es patrón del ancho, ¿no? El- Ajá. él tiene otro nombre, pero su verdadero nombre era, el apellido era Mamani, y yo lo conocía porque muchas veces me lo encontraba cuando yo ingresaba a la fábrica, a la fábrica pesquera. Él salía, ¿no? Ujú. Salía y yo lo observaba porque era un hombre realmente bien eh, racialmente indígena, bien Así, indígena, ¿no? ¿no? Ajá. Ese era este personaje
que no recuerdo el nombre en Sol, pero es el mismo. Y también Ya. oí hablar ahí, cuando yo trabajaba ahí, yo trabajaba como ayudante de un mecánico de lancha, Ajá. ¿no? Ya. Y a raíz de eso yo iba todas a cualquier hora del día y estaba en la fábrica pesquera. A veces había alguna lancha que había venido malograda, había que revisarla, o si no, a veces en la madrugada estaban llamando de que era urgente que salga la lancha y que tiene una falla. Había que ir. Y Ujú. luego salíamos nosotros a probar las lanchas más allá de las islas. Y yo he conversado con los pescadores, he dormido en sus literas, he comido de sus comidas, he compartido esa vida de los pescadores. Por eso que yo, en Hombres de Mar, trato pálidamente de reflejarlos, porque llevarse a la literatura es más difícil que verlos en la realidad, ¿no? Sí, Ajá. Ok, sí, muy bien. eso, Esto, sí. bien. Oscar, dime, ahora, ha pasado ya 10 años desde que se publicó la novela Hombre de Mar. ¿Y cómo lo ves tú ahora a esta novela dentro de tu universo narrativo? Te diré que es la novela que más trabajo me ha dado, no tanto por la extensión, sino por la complejidad, Ujú. tanto técnica como también de contenido, porque imagínate ese mundo poblado de, poblado de diferentes hablas, de diferentes religiones, de diferentes ideologías, de diferentes costumbres. ¿Cómo revelarlo en una novela? Era Ujú. muy difícil. Y bueno, había que recurrir ahí, sí, como tú dices, a mis vivencias, gracias a que yo he vivido desde los 5 años en Chimbote. Ariel los conoció solamente, bueno, él venía a Chimbote por temporadas y traía su grabadora y también salía a la mar, ¿no? Pero fue unas temporadas que él vino a Chimbote para poder hacer ese trabajo. Pero su gran arte, la capacidad que tiene él, de hecho, pues nos lleva a todos, porque no tiene igual. Ujú. Es un fuera de serie, artísticamente. Pero en vivencias, yo he vivido mucho más que Ariel. He vivido desde los 5 años en Chimbote. Como tío, yo a Chimbote he visto desde cuando sus agüitas eran limpias Ujú. y nos bañaban y la playa, ahora todo embrujado, era una playita con arena donde salían en el agua pescaditos que quedaban ahí coleteando en la arena, muy, Ujú. una serie de cangrejitos, perdón, este, una serie de, de especies de la fauna marina, Ujú. llegaban a salir ahí y los bufeos de los delfines, por ahí cerquita de la playa, cruzaban manada Ujú. y así. Y bueno, y ver pues esos lanchitos, eran botecitos nomás los que había en la playa, en, la, en el mar Achimotá, Ujú. en la parte de la ramada donde pescaban. Y todo era limpio, pues, era bonito. Ujú. Así que todas esas vivencias, claro, yo lo plasmo, o bueno, no todas, parte de esas vivencias, yo lo plasmo en Hombres de Mar. Ujú. Sí, una de las partes interesantes de Hombre de Mar es la estructura. Cómo lo has estructurado la novela, pero sobre todo cómo lo has trabajado, ¿no? Como tú dices, porque es una especie de red, ¿no? Que se juntan ahí el pasado, el presente, con cada uno con su mundo, pero cómo se unen, ¿no? Para tratar todo este universo. Y dando una mirada retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado agregar a la novela? Mira, a mí me hubiera gustado, Norival, eh, la formación de las barreras, porque yo fui testigo y actor en esas lides, porque eran unas lides. Había Ujú. que luchar contra la policía que enviaba a la Corporación Peruana del Santo para desalojar a los andinos que nos habíamos este,
situado en toda la periferia del casco urbano. Habían surgido los barrios Bolívar, el Progreso, el, el Carmen, etc. Y todo eso es una cosa maravillosa de hacerla en una novela, incluso en una novela Ujú, aparte. Todas esas vivencias, cuando los policías venían a incendiar nuestros ranchos de Estegas, y la gente todo corría agua, agua, llevando baldes de un lado y otro para apagar el incendio. Unas vivencias extraordinarias. Qué lástima, no lo he puesto ni un poquito en la novela. Me hubiera ujú, gustado ponerlo, pero yo hubiera sido cargar demasiado la novela. O mi vida en las campiñas de Chimbote, esa vida paradisíaca, cuando nos bañábamos en esas pozas que venía el agua desde el río Santa, las campiñas llegaban hasta todo lo que era a los alrededores del 21 de abril, todo llegaba hasta Miramar, llegaba el verdor de las campiñas. ujú. Eso, bueno, lo narro en un librito para niños que se llama este, Raito y la princesa del Meda. Ahí narro mi vivencia en las campiñas de Chimbote. Pero me faltó eso de las barriadas. Sí, ¿no? Quizás, ojalá, pueda alguna vez ser, aunque sea un Otra cuento. novela. Otra novela o otro cuento. Claro, sí, muy Sí. bien. Y en esto, Oscar, no te queremos sacrificar más de repente. Quiero finalizar esta conversación. Como te decía, no va a ser la última. De aquí vamos a seguro a estar en contacto, vamos a seguir eh, dinamizando estos medios que nos permiten ahora para entrar a más público también. Eso es una de las ventajas que estamos encontrando. Así que quiero agradecerte por habernos brindado este tiempo. Y en segundo lugar, quiero desearte éxitos con todas tus obras, que logres esa internacionalización que debe llegar y que debe estar pronto, porque creo que tus obras lo merecen y están a ese nivel. Y nada, o sea, creo que estamos ahí en el camino que tú nos has dejado y hacemos, digamos, con el cariño, el agradecimiento hacia tu persona, hacia todo lo que tú nos has dado acá a Chimbote, y te transmito ese reconocimiento que tiene el grupo hacia tu persona. Sé que hay nuevos integrantes, pero los jóvenes, los nuevos integrantes te miran siempre y te admiran y reconocen tu trabajo. Así es que un abrazo de parte de todos nosotros, los integrantes del Grupo Isla Blanca, y que sigan los éxitos, Oscar. Tus palabras Mayor finales de respeto, agradecimiento. Osvaldo. Gracias por tus palabras. Suerte y a cuidarse mucho, a cuidarse mucho. Ujú. Ya tendremos oportunidad quizá de seguir conversando. Ok, Gracias a ti, bien. a los jóvenes y a todo el público que nos está viendo. Muchas gracias. Gracias, Oscar.